Buen día, mi nombre es Christopher André Juárez Salazar, de sexto computación A. El día de hoy les explicaré cómo hacer un overclocking, pero sin antes les daré algunas recomendaciones. Un overclocking consiste en llevar a nuestro procesador a su máximo potencial que nos puede entregar. Algunas de las recomendaciones que se deben de dar antes de hacer un overclocking es contar con una buena refrigeración. A lo que se refiere con buena refrigeración es de que tenga una buena disipación del calor, ya sea con ventiladores o de refrigeración líquida. Lo preferible es que sea refrigeración líquida. ¿Por qué? Porque el agua disipa más el calor que el propio aire que generan los ventiladores. También se recomienda tener pastas térmicas adecuadas para altas temperaturas, ya que como les repetía, el procesador alcanzará sus temperaturas máximas o incluso hasta más de las que debe trabajar. ¿Por qué? Porque estamos explotando su potencial. También se recomiendan fuentes de alimentación que den un voltaje estable. ¿Por qué un voltaje estable? Para que no se pierda la potencia del procesador, para que no suba y baje, que esto provocaría que se calentara más. También placas bases compatibles. Esto se habla si en el caso fueran computadoras de escritorio que sean compatibles al momento de realizar overclocking, ya que hay algunas que no lo permiten por su propia seguridad. También se recomienda tener un constante monitoreo de las temperaturas. ¿Por qué? Porque hay procesadores que su temperatura máxima no supera los 90 grados. En este caso, ¿qué pasa si se superan su temperatura máxima, suponiendo que es de 90 grados su temperatura máxima? Simplemente se quemará el procesador. Algunos riesgos y fallos que se pueden dar es fallos del sistema completamente, pantallazos azul o en los peores de los casos daños a componentes muy importantes, como ellos podrían ser RAM, baterías en caso sea laptops o incluso hasta la placa madre. Ahora los pasos para hacer un overclocking de manera manual, ya que la manera que les mostraré en el video a continuación se estará mostrando es de una forma, se podría decir, a través del software, que es la más recomendable porque es la más segura. Pero para hacerla de forma manual nosotros mismos debemos de reiniciar nuestra PC, independientemente ya sea laptop o de escritorio, debemos de entrar a la BIOS. ¿Cómo entramos a la BIOS? Simplemente presionando ya sea entre el rango de las F10 a la F12, y dependiendo de la marca de la computadora. Con eso entraremos a nuestra BIOS. En nuestra BIOS debemos de buscar el multiplicador y deberemos de ir manipulándolo. ¿Por qué? Porque, perdón, debemos de manipularlo con mucho cuidado, porque este es un multiplicador de potencia de la propia computadora. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un por uno, un por 2, un por 3, un por 4, un por 5. ¿Qué sucede si nosotros ponemos un por 2 y nuestra computadora ya venía programada con un por uno? Puede darse el caso que lo aguante, pero tenga problemas de sobrecalentamiento, fallas al momento del encendido, cosas así. Entonces, ¿qué se recomienda? Ir probando con precaución cada multiplicador. También otra cosa que se debe de ajustar es el voltaje. ¿Por qué? Porque si se le está exigiendo más al procesador, sus componentes deben de trabajar más y exigirán más voltaje. Esto quiere decir que también debemos de manipular el voltaje. También en ese apartado de la BIOS encontraremos el CPU de voltaje, que podemos encontrar rangos de 1.2, 1.25, 1.30. Estas son las escalas. Como les comentaba, ¿qué sucede si no lo manipulamos o no lo adecuamos a lo que se le está exigiendo al procesador? Puede darse el caso que simplemente tengamos pantallazos azules, se nos apague la computadora de la nada, problemas así. También debemos de optimizar la temperatura. Como tal, no hay un limitante de temperatura, pero debemos de tratar de optimizarla. Como en el caso de una laptop, tal vez sería poner un disipador de calor en la parte de abajo, ventiladores. Y en el caso de una PC de escritorio, pues sería lo más recomendable es tener una refrigeración líquida, porque como antes comenté, es la mejor forma de disipar el calor. Ahora estos son los pasos para realizarlo de forma manual, o sea, hacerlas nosotros mismos y siempre teniendo la precaución. Ahora a continuación en este video se les mostrará de cómo hacerlo de manera a través de un software. Aquí como podemos ver en este caso es Intel Extreme Turing Unity. Este es propio de Intel, en este caso puede hacer que funcione para otros procesadores, pero en este caso por ser de Intel se recomienda hacerlo en procesadores Intel. Y AMD tiene su propio programa para hacer overclocking. Aquí como podemos ver podemos encontrar unas gráficas donde se mostrará
nuestro max core frequency. ¿Qué quiere decir esto? Que es nuestra máxima frecuencia a la que llega nuestro procesador. No, a la máxima frecuencia que llegará a nuestro procesador. En este caso podemos ver que su máxima frecuencia es de 4.5 GHz. Puede dar un poco más, pero como les comentaba, se corren ciertos riesgos de que se quemen ciertos componentes. Acá como podemos ver el voltaje que se está transmitiendo al procesador es de 1.2 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí sí, como se puede ver en la gráfica, que está dando un 70% de lo que máximo que aguanta. Puede hacer que se suba más, pero si nuestro procesador no aguanta ese voltaje, se quemará. Acá están los watts que está consumiendo nuestra fuente de poder. Acá se puede alterar más, pero el detalle era lo que se comentaba. Si se sube más los watts, puede hacer que suba más el voltaje, y si sube más el voltaje, quemará nuestro procesador. También podemos ver el paquete de temperaturas. El paquete de temperaturas, nosotros lo que encontraremos, que es este. Esto es una estadística general de toda la temperatura de todos nuestros componentes. En este caso, en esta computadora se encontrará a 59 grados. Y la utilización de nuestra CPU. Estas gráficas son para que nosotros podamos controlar lo que estamos viendo. Aquí como podemos ver, aquí hay otro apartado donde podamos controlar más tema de temperaturas, en sí, en general, todos los componentes de nuestra computadora. Acá como podemos ver que acá hay bastantes voltajes, Core 1, Core 2, Core 3, Core 4. Esto dependerá de nuestro procesador. Por ejemplo, los Core 7 tienen 7 cores y así. Acá podemos ir vigilando de las temperaturas y qué tanto ha mejorado. Acá como podemos apreciar hay unas estadísticas que nosotros podemos ir controlando para ir teniendo una precaución y evitar fallos de componentes. Algo que se me había olvidado comentar sobre Intel es que trae la opción de hacer automáticamente el overclock. Esto es para evitar cualquier tipo de riesgo de que en nuestro caso seamos principiantes y no sepamos manipular correctamente los voltajes, las frecuencias o incluso no tengamos el cuidado de vigilar la temperatura. Acá presionaríamos este botón de automáticamente hacer overclock y todo esto se ajustaría a lo que el software considere que es lo máximo que pueda dar nuestra computadora. Y lamentablemente en este video no muestran las diferencias ni el inicio ni el fin del momento que se hizo el overclock, pero se puede apreciar en este juego que ellos ponen al final que da mayores FPS. Este es el caso para hacer overclock a nuestro computador, es optimizar en general todos los componentes y exprimirlo al máximo. Ahora les explicaré cómo hacer un overclock a una tarjeta gráfica. Una tarjeta gráfica normalmente casi siempre se encuentran en, eh, en los computadores de escritorio. Es muy diferente a las de laptop. Es comúnmente hacerles overclocking a las de escritorio. Hay diferentes formas de hacer overclock en general a todo tipo de tarjetas gráficas. En este caso, en este video explican cómo hacerla a una de la marca Nvidia. Pero para hacerlas generalmente podemos utilizar diferentes programas. Esto suponiendo que tenemos otro tipo de tarjeta gráfica. Por ejemplo, podemos utilizar el programa de MSI que nos ayuda a poder ajustar ventiladores, frecuencias y poder exprimir más nuestra tarjeta gráfica. Lo que se recomienda es ajustar las temperaturas, los megahertz que podemos encontrar de 25 a 30. Estas son las frecuencias a las que trabajará nuestra tarjeta gráfica. Ajustar la RAM para que obviamente entre más voltaje tenga, más trabajen los ventiladores, más se le exija, más van a necesitar utilizar de nuestra RAM. Lo que se recomienda en las tarjetas gráficas es tener mucha precaución porque tienden a tener unas fuentes de alimentación muy sensibles y lo que se recomienda es cuidar el voltaje en todo momento. A continuación les mostraré un poco del video y les iré explicando qué es lo que él va viendo. Acá, como lo que decía anteriormente, tenemos el voltaje máximo, potencia máxima, objetivos de temperatura, objetivos de velocidad de ventiladores. En este caso, como es un software propio de la tarjeta gráfica, ya podemos manipular casi que solo por nosotros mismos todo esto. Acá, como podemos ver, dice voltaje máximo, está en porcentajes. Podemos pedirle su 100%. Su 100% obviamente ya exige más temperatura, ya exige mayor eh, potencia.
también tenemos su potencia máxima, que en este caso él exige un 59% de sí. Quiere decir que no está llegando a sus límites. Aún así, pidiéndole un 60% de potencia, podemos ver su temperatura, que es de 73 grados, y su máxima es de 90. Esto es con el fin de poder, en el caso de los videojuegos, porque es lo que más se utiliza en las tarjetas de video, es con el fin de obtener los mayores FPS que podamos exprimirle a nuestra tarjeta gráfica. Acá lo como podemos ver, aquí sí muestra una estadística de antes del overclock y después del overclock. Acá como podemos apreciar, no fue mucha la diferencia, fue muy poca, porque si hablamos de FPS solo teníamos 81 y obtuvimos 86, que serían 5 FPS más. Contando el riesgo, el gasto de energía y todo, pues no sería muy recomendable hacer un overclock a una tarjeta gráfica. ¿Por qué? Porque realmente no se le exige, no se puede exprimir mucho. Acá lo como podemos ver son las temperaturas que llegó. En este caso subió un grado más. Exigió lo mismo de RAM, de 32 GB, solo exigió el 34%. Las RPM siguen siendo las mismas. Y podemos ver lo que requirió del procesador sin el overclock fue un 25% y con el overclock un 27%. La frecuencia tuvo un poco más, redujo un poco más con el overclock que sin el overclock. Esto sería todo explicando cómo realizar un overclock a una tarjeta gráfica, a una computadora, a una PC de escritorio. Muchas gracias por su atención.